¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal de tenis. El día de hoy les voy a mostrar cómo pueden brincar correctamente para el momento del saque. Cuando están aquí en su posición, ya listos para sacar. A veces yo he visto ahí en las canchas y con algunas personas de diferentes niveles que todavía batallan un poquito con el tema del brinco, cómo deben de brincar correctamente. Entonces, en este video les voy a mostrar cómo lo pueden hacer correctamente, les voy a pasar unos tips. Así que no se pierdan detalles, suscríbanse al canal y vamos a comenzar. Bien amigos, pues vamos a comenzar con este video. Entonces les voy a comenzar a explicar cómo pueden tener un mejor brinco y les voy a dar algunos tips. En muchas ocasiones veo que cuando están sacando en las canchas y en diferentes clubes, cuando sacan no mueven los pies. Y es muy importante tener la oportunidad de poder moverlos. Y me refiero a poder moverlos. El pie izquierdo, este no se puede mover. Sin embargo, es muy importante que sepan que este pie, el izquierdo, si ustedes son derechos, este pie izquierdo sí pueden levantar la punta, pueden levantar el talón, pueden girar, pueden hacerle así. Lo que no pueden, lo que no deben más bien, es mover el pie para pisar la cancha o moverlo de lado. Eso sí no. Pero lo que sí pueden es moverlo de esta forma. Sí pueden ponerse en punta un poco, levantar un poco el talón o al revés para darse un impulso de este pie izquierdo. El pie derecho, este sí lo pueden mover para donde quiera, este sí. De hecho, muchos profesionales que les voy a poner ahorita en este video mueven este pie para darse ese impulso de aquí hacia el frente a llegar a esta posición y de aquí brincar, ¿ok? Pero primero necesitan esta base, que sepan que pueden mover esto, que pueden mover las puntas, que pueden mover el talón de los dos pies, pero este no se puede mover de esa posición y este sí lo pueden mover para donde ustedes quieran, ¿ok? Esa es como que la primera base. Número 2, cuando ustedes van a brincar, ya van a ir por la pelota. He visto que muchos no saben brincar correctamente. Lo que tenemos que hacer es, imagínense ustedes que están jugando básquetbol, cuando vamos a brincar hacia una pelota, lo que hacemos cuando bajamos, levantamos un poco los talones de nuestros pies, los levantamos un poco y quedamos en nuestras puntas. No exactamente de esta forma, pero un poquito, ¿sí? Entonces cuando hacemos esto bajamos y levantamos un poco los talones. Esa es la forma correcta de brincar. Entonces para el saque, para el servicio, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a estar en esta posición, con este paso hacia acá y posteriormente hacemos esto de las puntas. Levantamos un poquito las talones para quedar en puntas y poder comenzar a brincar. Hay quienes lo pueden comenzar sin hacer este paso. Si no hacen este paso, pues no importa, está bien. Puede ser, también se puede comenzar desde este punto y hacer esto, ¿sí? Nada más hacer esto, sin dar un paso hacia adelante o hacia atrás. Ahora, el punto número 3, aquí ya viene lo interesante al momento de que vamos a brincar. Cuando nosotros vamos a brincar hacia la pelota, es muy importante que brinquemos con los dos pies. Debemos de brincar con los dos y vamos a caer adentro de la cancha con un pie. Si eres derecho, vas a caer con el pie izquierdo, ¿sí? Si nosotros jugamos con la mano derecha, vamos a sacar siempre de esta forma y al brincar vamos a caer con uno. Con el izquierdo, con ese pie es con el que vamos a caer. Aquí la clave es, después de hacer todo esto que ustedes, siempre lo he dicho, deben de estar ustedes cómodos al momento de hacer su movimiento, que puedan mover los pies para donde ustedes quieran, las puntas, los talones. Queden en posición, levantan un poco los talones para ir hacia arriba y cuando brinquemos, caemos
con el pie izquierdo. Si eres zurdo, pues será exactamente lo mismo. Vamos a brincar y vamos a caer con el, perdón, con el pie derecho, ¿ok? Pero es muy importante que cuando caigamos adentro, siempre caigamos con un pie. El tip que les puedo dar es que hagan este ejercicio. Cuando hagan esto, hagan este pequeño balanceo de aquí para acá, siempre manteniendo equilibrio en su cuerpo, y cuando lleguen aquí bajan, levantan un poco los talones, brincan y caigan dentro de la cancha, digamos más o menos hasta acá, ¿no? Una vez que ya hicieron esto unas 10, 15 veces o lo que ustedes consideren, posteriormente ya hagan lo mismo pero haciendo su giro, porque cuando hagan el giro, como lo hacemos con potencia y lo hacemos con fuerza para sacar, eso nos puede quitar de balance, nos puede hacer perder el equilibrio. Entonces también es muy importante que todo lo vayan practicando para que vayan sintiendo y puedan hacer esto, poder girar, y al momento en que caen, sigan ustedes en un equilibrio, en un balance, ¿ok? No pierdan, no se caigan para ningún lado, quiere decir que lo hicieron correctamente. Entonces recuerden que pueden mover mucho sus pies para acá, de esta forma, las puntas, los talones, pueden hacer completamente esto. Este pie ya no se mueve para ningún lado, este sí lo podemos mover, ¿sí? Y cuando lleguemos a este punto de aquí para acá, entonces levantamos un poco los talones y ahí es cuando entonces vamos a brincar para caer en un solo pie, ¿sí? Necesitan practicarlo mucho, brinquen alto, brinquen en diagonal, siempre en diagonal para caer dentro de la cancha, y hagan el giro para que al caer no pierdan ese equilibrio de su cuerpo, ese balance, ¿ok? Tienen que hacerlo así y que no pierdan ese equilibrio. Entonces practíquenlo, porque eso es súper importante para tener un buen saque, para tener un saque con mayor potencia que les permite ir por la pelota arriba y poder hacer esa aceleración y poder tener un buen saque con una buena consistencia. Pero es muy importante poder brincar lo más alto posible. Díganme también en sus comentarios qué otras cosas necesitan mejorar, y yo con mucho gusto les hago un video o les contesto ahí mismo en los comentarios, ¿ok? Recuerden su cupón de 20% de descuento para Gama Sports, como esta canasta y todos los productos que ya tienen, ¿ok? Bien amigos, pues nos vemos a la que sigue y que tengan un buen día.